En Monterrey, el sol caía sobre las montañas de la Sierra Madre cuando Lucía Álvarez, de 23 años, entrenaba sin descanso en las canchas del club de tenis local. Soñaba con alcanzar los grandes torneos, pero sabía que nada de eso sería posible sin el apoyo incondicional de su hermana mayor, Elena. 2 años mayor y muchos más en madurez. Era Elena quien cuidaba cada detalle. Uniformes, inscripciones, viajes, contratos. Mientras Lucía corría detrás de la pelota, Elena corría detrás de la vida, garantizando que su hermana pudiera perseguir aquel sueño. «Estás sacando con demasiada prisa», observó Elena mientras recogía las pelotas. Lucía rió, con el rostro cubierto de sudor, y respondió: «Y tú sigues siendo la perfeccionista de la familia». Entre bromas y reproches, existía una ternura silenciosa. Elena había sacrificado buena parte de su propia vida para que Lucía pudiera brillar. Fue en ese ambiente de esfuerzo y complicidad que apareció Martín Ortega, joven arquitecto de 26 años, contratado para diseñar la ampliación del club. Su mirada se detuvo de inmediato en el vigor de Lucía en la cancha y en la dedicación incansable de Elena. Se acercó en un descanso y comentó con voz tranquila: «Juegas como si estuvieras en guerra con la pelota». Lucía arqueó una ceja y replicó: «Tal vez esté en guerra con el mundo entero». En los días siguientes, Martín comenzó a observar más de cerca. A veces venía con excusas técnicas, otras simplemente se dejaba llevar por la presencia de la joven atleta. Lucía, intrigada, notaba que sus ojos la seguían más que los planos que llevaba bajo el brazo. «Me desconcentras cuando estás en la tribuna», dijo en tono de broma. Martín sonrió y respondió: «Entonces ya estoy dentro del juego». Elena, siempre vigilante, percibía aquella cercanía. No estaba en contra, pero sentía un peso en el pecho. La certeza de que los romances, por más hermosos que sean, también pueden herir. Miraba a su hermana y deseaba que fuese feliz, aunque una voz interior le advertía que aquel amor naciente traería más que flores. Por el momento, sin embargo, Monterrey parecía presenciar solo el brillo de un primer amor, sin revelar aún las sombras que tarde o temprano se alzarían sobre ellos. Aquella noche, mientras regresaba a casa, Lucía sintió que el corazón le latía más rápido de lo habitual. No podía apartar de su mente los ojos de Martín, que la observaban desde las gradas con una mezcla de admiración y ternura. Intentaba convencerse de que era solo un interés pasajero, pero ya sabía que había algo más profundo. En el entrenamiento del día siguiente, falló saques simples y dejó escapar pelotas fáciles. Elena, atenta como siempre, lo notó de inmediato. «No sueles distraerte así», dijo con una sonrisa cariñosa. Lucía respiró hondo y respondió: «Creo que estoy pensando en otra cosa, o en alguien». Elena rió en voz baja, como quien ya conoce la verdad, y murmuró: «Si ese alguien te hace sonreír, entonces no es distracción, es fuerza». Martín regresó al club esa tarde con unos papeles de la Reforma. Su presencia parecía natural, como si ya formara parte del lugar. «¿Tú otra vez?», bromeó Lucía mientras acomodaba la raqueta. «La arquitectura puede esperar, pero tú no», replicó él, arrancando risas a ambas hermanas. Elena observó la escena, satisfecha de ver que la interacción entre ellos fluía de manera ligera y respetuosa. Con el paso de las semanas, los tres construyeron una convivencia inesperada. Elena, que siempre había estado al frente como protectora, comenzó a ver en Martín a alguien confiable, capaz de traer serenidad a Lucía. Muchas veces salían juntos después del entrenamiento, un café rápido, una charla distendida, incluso pequeños paseos. En esos momentos no había incomodidad. La relación se mostraba armónica, marcada por afinidad. Cierta noche, sentados en una cafetería, Martín habló de sus sueños. «Quiero construir algo que dure más allá de mi vida». Lucía, emocionada, respondió: «Y yo solo quiero demostrar que soy más grande que todos los límites que dicen que tengo». Elena escuchó en silencio.
orgullosa de ver a su hermana abrirse con tanta sinceridad. Más tarde, mientras organizaba las anotaciones de los próximos torneos, Elena comentó para sí misma: «Es bueno ver que él no quita, sino que suma». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no debía cargar sola con el peso de proteger a Lucía. El vínculo entre ellos se fortalecía. No había prisa ni urgencia, solo la calma de un sentimiento que nacía verdadero. Entre entrenamientos, risas y confidencias, crecía una relación que ya no pertenecía solo a dos, sino también a la mirada cómplice de Elena. En la casa de la familia Álvarez, todos sabían que Dolores, la madre, siempre había tenido una clara predilección por Lucía. Desde niña, era el orgullo del hogar, la atleta prometedora, la esperanza de una carrera que traería reconocimiento a la familia. Elena, aunque siempre dedicada y presente, quedaba en segundo plano, vista más como apoyo que como hija digna de ser celebrada. Una noche, al notar la presencia frecuente de Martín, Dolores llamó a la hija menor para hablar con seriedad. «Lucía, no puedes distraerte con esas cosas. El tenis es tu vida. Ese muchacho solo te alejará de tus objetivos», dijo con firmeza. Lucía, sintiendo el peso de aquellas palabras, respondió en voz baja: «Mamá, también necesito vivir. El deporte es importante, pero el corazón también pide espacio». Dolores no se dejó convencer. El corazón no gana medallas. Elena, escuchando a lo lejos, suspiró en silencio. Sabía que el cariño de la madre siempre se inclinaba hacia la hermana, pero no culpaba a Lucía por eso. Al contrario, intentaba protegerla de aquella presión. En privado, apoyaba el romance y le recordaba que la vida no podía ser solo canchas y torneos. El tiempo, sin embargo, no esperaba la aprobación materna. El vínculo entre Lucía y Martín crecía en intensidad con cada encuentro. Compartían sueños, miedos y risas. Él la acompañaba en paseos nocturnos por la ciudad, y ella, por su parte, sentía que al fin podía ser vista no solo como atleta, sino como mujer. En una de esas noches, después de un torneo local, Martín la llevó a un mirador en las colinas. El viento fresco golpeaba el rostro de Lucía mientras conversaban sobre el futuro. «No sé qué pasará, pero sé que no quiero imaginar mis días sin ti», dijo Martín, apretando sus manos. Ella, emocionada, respondió: «Entonces prométeme que estarás a mi lado, aunque todo el mundo se oponga». El beso que siguió no fue solo de pasión, sino de entrega. Aquella noche vivieron el amor por primera vez, sin reservas. Fue una entrega plena, hecha de confianza y deseo de permanecer juntos. Semanas más tarde, Lucía comprendió que algo dentro de ella había cambiado. Estaba embarazada. Era el inicio de una nueva etapa, capaz de transformar para siempre el destino de todos. Cuando la noticia del embarazo se esparció, la casa de los Álvarez se llenó de silencio y tensión. Dolores, al escuchar de Lucía que sería madre, dejó caer el plato que sostenía. Su rostro se endureció y la voz salió cortante. «Has destruido todo por lo que trabajaste. ¿Y tú, Elena, para qué sirves? ¿No era tu obligación cuidarla, protegerla de estas distracciones?» Elena sintió el golpe como una puñalada. Bajó la mirada sin responder, tragándose el dolor de ser responsabilizada por algo que no le correspondía. Lucía, en cambio, se irguió frente a su madre y dijo con firmeza: «Mamá, la decisión fue mía. No culpes a Elena. Yo elegí vivir este amor y no me arrepiento». Dolores, furiosa, retrucó: «El amor no llena estantes de trofeos. Has tirado tu carrera por la borda». Pero lejos de los juicios, el mundo de Lucía y Martín se llenaba de color. Se apoyaban mutuamente, construyendo un vínculo cada vez más sólido. Martín la acompañaba en los entrenamientos, sostenía sus manos cuando el cansancio la dominaba y la animaba a seguir, sin permitir que el peso del embarazo se convirtiera en prisión. «Sigues siendo atleta, Lucía», le decía, «y ahora también serás madre.
puede ser ambas cosas. Lucía continuó entrenando hasta donde el cuerpo lo permitió. Sentía los cambios físicos, pero también descubría fuerzas que desconocía. Elena siempre a su lado. Se ocupaba de los detalles y ofrecía el apoyo silencioso que su hermana necesitaba. A pesar de las críticas de la madre, en los ojos de Elena solo había orgullo y ternura. Cuando la barriga comenzó a notarse, Martín la llevó de nuevo al mirador donde se habían entregado por primera vez. Allí, bajo el viento nocturno, colocó la mano sobre el vientre y murmuró: «Nuestra hija será el mejor proyecto de mi vida». Lucía sonrió y respondió: «Ella también será mi mayor trofeo». Meses después, en una mañana clara, nació Sofía. El llanto delicado de la niña llenó la sala de parto como música. Lucía, exhausta, la recibió en brazos con lágrimas de alegría. Martín, emocionado, besó su frente y declaró: «Ahora somos 3, y nada podrá separarnos». La vida de ambos había cambiado para siempre. Y aunque el futuro aún guardaba incertidumbres, el amor que los unía ya tenía nombre, rostro y una nueva razón para resistir. El nacimiento de Sofía había renovado las esperanzas de la familia. Lucía, a pesar de la desaprobación de Dolores, se mantenía firme, entrenaba hasta donde podía, regresando poco a poco a las competencias. Era madre y atleta, dedicada al deporte y al amor que había construido con Martín. Pero el destino, cruel e implacable, aguardaba su momento. Una tarde soleada, después de disputar un torneo en una ciudad cercana, Lucía tomó la carretera de regreso a Monterrey. Martín y Elena viajaban en otro coche, cuidando de Sofía, mientras ella regresaba con compañeros del equipo. En medio del trayecto, una llanta estalló. El vehículo perdió el control y dio varias vueltas antes de detenerse a un lado de la carretera. La noticia llegó como un rayo. Martín corrió al hospital con el rostro pálido y las manos temblorosas. Elena, con Sofía en brazos, no podía creerlo. Los médicos fueron directos. Lucía sufrió un traumatismo grave. Está en coma. Su estado es delicado. Dolores cayó en llanto, inconsolable. La madre que siempre había presionado a su hija ahora repetía entre sollozos: «Solo quería lo mejor para ella, y ahora la he perdido». Nunca lograría resignarse a aquel destino. Elena, aún atónita, tomó una decisión inmediata. Dejó de lado lo poco que quedaba de su vida personal y se entregó por completo al cuidado de su sobrina. Era ella quien arrullaba a Sofía en las noches de llanto, quien la llevaba a las consultas, quien llenaba los vacíos de la ausencia materna. A los ojos de la niña, Elena no era solo la tía, sino la verdadera madre. Martín, por su parte, se mantuvo siempre presente. Se dividía entre el trabajo y las visitas constantes al hospital. Muchas veces iba acompañado de Elena y Sofía, llevando flores y esperanza a la habitación donde Lucía reposaba, inmóvil, conectada a los aparatos. Se sentaba junto a la cama y susurraba: «Vuelve con nosotros, mi amor. Nuestra hija te necesita». Elena le apretaba la mano en silencio, compartiendo la misma fe. Los meses se transformaron en años, y Lucía seguía en el mismo estado, respirando, pero distante. Sin embargo, nadie desistía de ella. Sofía crecía llamando a Elena mamá, y Martín dividía su corazón entre el amor eterno por Lucía y la vida que debía continuar. Lucía permanecía en silencio, pero seguía siendo el centro de todo. Con cada latido, mantenía viva la esperanza de que un día abriría los ojos y reencontraría el mundo que había dejado atrás. Los 10 años siguientes transformaron por completo la vida de la familia Álvarez. La habitación del hospital seguía albergando el cuerpo dormido de Lucía, inmóvil, atrapada entre la vida y el olvido. Todos los días, Sofía, ya con ojos curiosos y pasos firmes, visitaba a su madre. Se acercaba a la cama, hablaba de sus juguetes y estudios, pero sin comprender del todo la situación. Para ella, aquella mujer que nunca despertaba era una presencia lejana.
mientras que la verdadera figura materna se confundía con Elena, quien la había criado desde su nacimiento. Dolores, incapaz de aceptar la tragedia, alimentaba una revuelta silenciosa. Recriminaba a Elena, culpándola de la negligencia que había llevado a su hermana a ese destino. «Debiste cuidarla más», repetía, amarga, cada vez que se encontraban. Elena soportaba en silencio, consciente de que cualquier respuesta solo aumentaría el resentimiento de su madre. Pero Elena no solo había asumido la crianza de su sobrina, reconstruyó su propia vida. Para sostener el hogar, se dedicó a la gastronomía y, con esfuerzo, se convirtió en una reconocida chef en Monterrey. Entre ollas y aromas, encontró un espacio de expresión, algo que nunca había tenido antes. Sin embargo, cada logro estaba marcado por un profundo sentido de responsabilidad, pues nunca dejó de ser, ante todo, la madre sustituta de Sofía. Martín se mantuvo presente. Al principio, se limitaba a compartir el cuidado de su hija, guardando una lealtad irreprochable a Lucía. Pero con el paso de los años, la convivencia diaria con Elena empezó a revelar algo inesperado. Un afecto que crecía, no como una llama arrebatadora, sino como una brasa constante, serena, respetuosa. Ese sentimiento nació de pequeños gestos. Una conversación tarde por la noche después de acostar a Sofía. Una mirada cómplice frente a una dificultad. El dolor compartido de visitar a Lucía en el hospital semana tras semana. Ninguno de los dos se atrevía a nombrar aquello, como si el silencio fuera la única manera de preservar la dignidad del pasado. Sofía corría por la casa llamando mamá a Elena sin percibir el peso de esas palabras. Martín la observaba y, aunque su corazón seguía amando eternamente a Lucía, comprendía que la vida no podía permanecer congelada en el tiempo. Así, de manera lenta e inevitable, nacía una nueva historia de amor. No para sustituir a Lucía, sino para dar continuidad a lo que la vida, cruelmente, había interrumpido. El amor entre Elena y Martín había nacido de manera serena, casi en silencio, pero no pasó desapercibido. Cuando Dolores lo supo, la furia se apoderó de su corazón. «Le robaste lo que era de tu hermana», gritaba cada vez que veía a Elena. «Primero no la protegiste y ahora ocupas su lugar. Eres una vergüenza». Cada palabra era como una puñalada. Elena cargaba con el dolor de ser acusada por su propia madre, pero no cedía. Con firmeza respondió una vez: «Mamá, nunca dejé de amar a Lucía. Todo lo que hice fue por ella y por Sofía. Martín y yo no elegimos enamorarnos. Solo seguimos viviendo cuando la vida nos empujó a ello». Pero Dolores no la perdonaba, viviendo de rencor y recuerdos. A pesar del rechazo materno, Elena y Martín decidieron casarse. Fue una ceremonia sencilla, marcada por la presencia de Sofía, que sostenía sus manos con alegría. La casa se llenó de vida. Elena se dividía entre su carrera como chef y el cuidado de la hija que había criado como propia, mientras Martín era un compañero dedicado, presente en cada detalle. Entre ellos existía amor, respeto y una felicidad construida sobre las ruinas del pasado. El tiempo pasó. 10 años habían transcurrido desde el accidente de Lucía. En el hospital, las visitas continuaban, pero los médicos repetían siempre la misma sentencia. No había señales de mejoría. Sofía seguía visitándola, llevando flores y libros, aunque había aprendido a aceptar que su madre biológica permanecía en un sueño profundo. Hasta que, en una mañana cualquiera, todo cambió. Elena llegó temprano al hospital junto con Martín y Sofía. Al entrar en la habitación, encontró un movimiento inusual. Enfermeros alrededor de la cama, médicos con miradas incrédulas. De pronto, una voz frágil rompió el silencio. ¿Elena? Las lágrimas brotaron en los ojos de todos. Lucía, después de 10 años en coma, abría lentamente los ojos llamando a su hermana. Elena corrió, tomó su mano y murmuró: «Gracias a Dios volviste, hermana mía. Nunca dejé de creer. Era el reencuentro más improbable». Elena lloraba de alivio, sin culpa, sin miedo,
solo con la inmensa alegría de ver a su hermana despierta. El destino, por fin, devolvía la voz a quien durante tanto tiempo había vivido en silencio. El milagro del despertar de Lucía pronto se convirtió en tormento. Al principio hubo abrazos, lágrimas y promesas de un nuevo comienzo. Pero Dolores, incapaz de aceptar el matrimonio de Elena con Martín, empezó a sembrar veneno en el corazón de la hija que tanto idolatraba. Mientras dormías, Elena se aprovechó de todo, repetía la madre. Tomó a tu hija, tu casa, a tu marido. No te engañes, Lucía. Tu hermana siempre envidió lo que era tuyo. Lucía, aún frágil y confundida tras 10 años en coma, se dejó atrapar por aquellas palabras. El vínculo que antes unía a las hermanas comenzó a resquebrajarse. En un momento de tensión, Lucía encaró a Elena y gritó: «Me lo robaste todo. Confiaba en ti y ocupaste mi lugar». Elena, llorando, respondió: «No te robé nada, Lucía. Cuidé de Sofía cuando nadie más podía, y nunca dejé de amarte. Todo lo que hice fue para mantener viva la parte de ti que se quedó con nosotros». Martín presenciaba todo con el corazón desgarrado. Amaba a Elena, con quien había construido toda una vida, pero también llevaba consigo la memoria de un amor con Lucía. Su mente se sumía en la confusión, incapaz de separar lealtad de sentimiento. Sofía, ya adolescente, sufría en silencio, sin saber a quién llamar realmente madre. Dolores, manipuladora, aprovechó la fragilidad de su hija. Preparó trampas para acercar a Lucía a Martín, alimentándole la idea de que él aún le pertenecía. Una tarde, en el jardín de la casa familiar, Lucía se acercó a Martín. Con los ojos llenos de lágrimas, murmuró: «Dicen que eres mío, que siempre lo fuiste. Dime que todavía me amas, Martín». Antes de que él pudiera responder, ella lo besó. Martín se quedó inmóvil, paralizado por el shock. Cuando logró apartarla, exclamó: «Lucía, no, esto no está bien». Pero Dolores, que observaba a lo lejos, sonrió satisfecha. Había conseguido la prueba que quería para enfrentar a Elena contra él. El beso no nació del amor, sino del veneno cuidadosamente destilado. Y aunque Martín había resistido, el daño ya estaba hecho. Elena no conocía toda la verdad, pero la semilla de la desconfianza comenzaba a tambalear el matrimonio que parecía indestructible. Lo que fue un milagro empezaba a transformarse en tragedia. El amor, antes fuerza de unión, se convertía ahora en campo de batalla para toda la familia. El regreso de Lucía debería haber sido motivo de celebración, pero para Elena se convirtió en una carga insoportable. Dolores, movida por el odio y el resentimiento, transformó la vida de su hija mayor en un infierno. Sembraba veneno en cada palabra, llenaba los oídos de Sofía con historias distorsionadas, haciéndole creer a la adolescente que Elena había usurpado el lugar de su madre. «Ella nunca quiso tu bien, Sofía», susurraba Dolores en conversaciones secretas. «Le quitó todo a tu verdadera madre, nunca lo olvides». La joven, confundida y herida, comenzó a alejarse de la tía a la que siempre había llamado mamá. Para Elena, cada mirada fría de su sobrina era como una puñalada en el corazón. El hogar, antes lleno de amor y complicidad, se sumió en el caos. Martín, dividido entre proteger a su esposa y amparar a Lucía, veía su vida derrumbarse. Elena lloraba en silencio, soportando el peso de la injusticia y la distancia de la hija que había criado con tanto amor. Pero la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Tras semanas de tormento, Lucía buscó a Elena. El reencuentro ocurrió una tarde lluviosa, en la habitación silenciosa de la casa familiar. Elena, al verla, intentó alejarse, pero Lucía la tomó de las manos con firmeza. «Pasé años creyendo en las palabras de mamá», comenzó con la voz entrecortada, pero el corazón habla más fuerte. «Elena, sé que nunca me traicionaste. Sé que cuidaste de mi hija como si fuera tuya, y sé que sufriste cada día de mi ausencia. Lo que hiciste, lo hiciste por amor.
Las lágrimas corrieron por el rostro de Elena, que solo murmuró: «Lucía, nunca dejé de amarte. Siempre fuiste parte de mí». Sofía, que había escuchado parte de la conversación, entró en la habitación llorando y se lanzó a los brazos de su madre biológica y de su madre de crianza. Por primera vez en mucho tiempo, las tres se abrazaron sin miedo, sin rencor, unidas por el mismo lazo. Lucía sabía, sin embargo, que nada sería como antes. 10 años habían sido arrancados de su vida. El sueño de ser tenista profesional no era más que un recuerdo, una carrera que jamás podría retomar. Pero, entre lágrimas y sonrisas tímidas, comprendía que, aunque había perdido su profesión, todavía tenía a su hermana, a su hija, y la oportunidad de volver a empezar. El tiempo, que durante tantos años había sido cruel, empezó finalmente a tejer nuevas esperanzas. Tras meses de fisioterapia y acompañamiento, Lucía Álvarez regresó a las canchas. Ya no tenía el vigor de antes ni los mismos sueños de gloria, pero encontró en la disciplina y en el movimiento una forma de renacer. El tenis, que había sido su vida, se convirtió ahora en un símbolo de superación. Fue en ese ambiente donde conoció a Andrés Morales, entrenador auxiliar que acompañaba su recuperación. Diferente de Martín, Andrés traía la ligereza de la sencillez y la admiración sin exigencias. Se acercó con respeto, y Lucía, aún temerosa, descubrió en sus ojos la posibilidad de un nuevo comienzo. El amor nació despacio, no como el fuego arrebatador de la juventud, sino como la llama serena que calienta y sostiene. Mientras tanto, Elena y Martín Ortega consolidaron su vida juntos. A pesar de las tormentas, el matrimonio resistió, construido sobre el amor, la complicidad y la dedicación a Sofía. La joven, ya madura, comprendía la complejidad de su propia historia y, lejos de guardar rencor, eligió amar a sus dos madres. Para ella, Elena era quien le había dado el abrazo y la seguridad, y Lucía, quien le había dado la vida y los ojos de donde heredó la pasión. Las hermanas, antes separadas por malentendidos y por el veneno de dolores, reencontraron la armonía. Caminaban juntas, compartiendo alegrías y dolores, fortaleciendo el lazo que el tiempo y la tragedia casi habían destruido. En los abrazos de Lucía y Elena ya no había resentimiento, solo gratitud por el amor que las había mantenido en pie. Dolores, sin embargo, no acompañó ese renacer. Atrapada en su propio rencor, se fue apartando poco a poco. Sus palabras, antes cargadas de veneno, ya no encontraban eco en nadie. Pasaba los días sola, envuelta en sus lamentos, incapaz de aceptar que se había condenado al olvido por alimentar únicamente el odio. La vida siguió. Sofía creció al lado de sus dos madres y de Martín, rodeada de afecto y valores que la hicieron fuerte. Lucía, junto a Andrés, reencontró la felicidad y redescubrió que aún había futuro por construir. Elena y Martín continuaron unidos, orgullosos de la familia que habían logrado preservar. Y así, entre risas, entrenamientos y reuniones en la mesa, escribieron juntos un nuevo capítulo. Una historia de amor, perdón y unión. El pasado había dejado cicatrices, pero el futuro, finalmente, se abría como promesa de días luminosos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con quienes también lo disfrutarían. Y por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Eso ayuda muchísimo al crecimiento del canal de una manera genial aquí en YouTube. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.